Hola, ¿qué tal? Espero y sean bienvenidos a este nuevo podcast, que hoy hablaremos factores que llevan a un menor a desarrollar conductas antisociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio, donde hablaremos de un tema crucial dentro de la criminología y la psicología, la comprensión del comportamiento humano, los factores que llevan a un menor a desarrollar una conducta antisocial. A lo largo de las siguientes horas exploraremos qué es realmente una conducta antisocial, por qué surgen en etapas tempranas de la vida, qué elementos familiares, sociales y biológicos están involucrados y por qué algunos niños parecen estar en mayor riesgo que otros. Este episodio está pensado para estudiantes profesionales o cualquier persona interesada en comprender cómo se forman estas conductas. Así que siéntate en confianza, ponte cómodo y vamos a iniciar. ¿Qué es la conducta antisocial? Para empezar, es indispensable aclarar qué entendemos por conducta antisocial, especialmente cuando hablamos de menores. La conducta antisocial se refiere a una serie de acciones que violan normas sociales, reglas, leyes o derechos de otros. En el caso de los niños, estas conductas pueden manifestarse como agresividad física o verbal, mentir de manera frecuente, robar objetos, escapar del hogar, romper cosas o vandalizar, desobediencia extrema, falta de empatía o de remordimiento. Es importante recalcar que no toda travesura o rebeldía es antisocial. El problema aparece cuando estas conductas son persistentes, repetitivas y agresivas. La criminología ha demostrado que la conducta antisocial es la infancia. Es uno de los predictorios más fuertes de la delincuencia en la adolescencia y en la adultez. Pero también es un problema prevenible si se detecta a tiempo. Factores familiares. La familia es el núcleo donde se forma la personalidad del menor, y aquí encontramos varios elementos que pueden influir enormemente. Estilos de crianza. Los estudios indican que los estilos de crianza autoritarios, negligentes o permisivos están fuertemente relacionados con conductas antisociales. Crianza autoritaria. Castigos excesivos, poca comunicación. Crianza negligente, ausencia emocional o física. Crianza permisiva, falta de límites, reglas ambiguas. Un menor que no sabe lo que está permitido y lo que no, es propenso a romper normas más adelante. Violencia intrafamiliar. Presenciar violencia o ser víctima de ella enseña al menor que la agresión es una forma válida de resolver conflictos. Niños criados en el ambiente violento tienden a replicar esos patrones en la escuela y con otros menores. Falta de supervisión. Cuando los padres no supervisan de cerca a los niños, ¿qué hace? ¿Con quién se junta? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Cómo se comporta? Entonces aumenta el riesgo de que el menor participe en actividades de riesgo, desde robos hasta vandalismo. Padres con adicciones o antecedentes delictivos. Aquí interviene tanto lo social como lo genético. Los niños que crecen con padres presentes adicciones o trastornos conductuales o antecedentes delictivos presentan mayor vulnerabilidad. No significa que estén destinados a delinquir, pero sí que viven en un ambiente más propenso a los conflictos, la inestabilidad y la falta de regulación emocional. Factores psicológicos y biológicos. Algunos niños nacen con temperamentos más intensos, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, impulsividad. Estos rasgos sin manejo adecuado pueden evolucionar haciendo conductas antisociales. Trastornos del neurodesarrollo. Entre los más relacionados encontramos los TDAH o los trastornos oposicionista desafiante. Trastornos de conducta no son los mismos que mala crianza.
son condiciones médicas que requieren atención profesional. Déficit en habilidades sociales y emocionales. Cuando un niño no aprende a identificar sus emociones, regularlas, ponerse en un lugar del otro, resolver conflictos de forma sana, es más probable que recurra a la agresión o a la manipulación. Y siguen los factores biológicos y genéticos. Hay niveles bajos de serotonina, alteraciones en la corteza prefrontal o predisposición genética. Pueden influir en la impulsividad o en la falta de control. Pero ojo, tener predisposición no significa determinación. El ambiente sigue siendo clave. Factores escolares y sociales. Bullying y victimización escolar. Un menor que sufre acoso puede desarrollar resentimiento, baja autoestima y eventualmente conductas antisociales como forma de defensa o de compensación. Y el rechazo social. Sentirse excluido, no tener amigos o ser visto como problema puede empujar al niño a grupos que sí lo aceptan, y esos grupos pueden ser negativos, violentos o delictivos. Pero la influencia de pares, las amistades influyen directamente en la conducta. Menores que se relacionan con grupos antisociales comienzan a imitar o adaptar esos comportamientos, como bien puede ser hasta el simple hecho de permanecer en ese grupo para quedar bien o para hacer lo que ellos digan. Pueden salir conductas muy antisociales, hasta el simple hecho del vandalismo. Pero bueno, contexto socioeconómico. La pobreza no causa delincuencia, pero sí aumenta el riesgo como escuelas deficientes, falta de oportunidades, ambientes violentos o exposiciones a pandillas, porque bien puede ser que por falta de recursos o los niños no van a la escuela o hasta el simple hecho de estar en las pandillas y eso. Esos factores moldean percepciones sobre lo que es normal o aceptable. Prevención y factores protectores. No todo riesgo, también existe elementos que pueden ayudar a que un menor no desarrolle conducta antisocial. Vínculos afectivos fuertes, supervisión adecuada, reglas claras y coherentes, terapia psicológica cuando sea necesaria, actividades deportivas, artísticas o recreativas. Presencia de un mentor o adulto positivo. Educación emocional desde temprana edad. Los factores protectores pueden contrarrestar los riesgos incluso cuando el entorno del menor es ideal, porque no ven tanto la maldad o el vandalismo. Pero bueno, ahora veamos las consecuencias de la conducta antisocial en menores. Ahora que ya analizamos las causas y los factores involucrados, es importante determinar las consecuencias. Porque la conducta antisocial no solo afecta al menor, afecta a su entorno, a su futuro y a la sociedad. Consecuencias a corto plazo. En esta etapa encontramos problemas de disciplina en la escuela, ausentismo escolar, bajo rendimiento académico, conflictos frecuentes con adultos y compañeros, dificultad para seguir instrucciones, agresiones físicas o verbales repetidas. Estos problemas suelen identificarse si no se intervienen. Consecuencias a medio plazo. En la adolescencia puede verse pandillerismo o unirse a un grupo negativo, consumo de sustancias, actividades delictivas pequeñas como robos, relaciones conflictivas, problemas con la autoridad, dificultad para regular emociones y frustraciones. Muchas veces aquí es donde se pierden oportunidades importantes. Ya como adultos, mayor probabilidad de cometer delitos, dificultad para mantener empleo, relaciones inestables, conductas impulsivas,
problemas legales recurrentes, riesgos elevados de trastornos antisociales de la personalidad. Todos estos demuestran por qué es fundamental intervenir desde edades tempranas. Pero bueno, hoy hablaremos también cómo se desarrolla la conducta antisocial en el tiempo. Esta sección explica el proceso desde la infancia hasta la adolescencia. Aquí aparecen primeros signos: berrinches excesivos, desobediencia extrema, agresión sin motivo, falta de empatía, crueldad con animales o niños pequeños. Muchos adultos ignoran estas señales pensando que se les va a quitar, pero no. Entre más dejen que el niño lo haga, más el niño lo va a hacer. Etapa preadolescente. De los 10 a 12 años, mentiras constantes, pequeños robos, vandalismo, ruptura frecuente de reglas. Aquí ya empieza a notarse un patrón. Y ahora seguimos con adolescencia, entre los 13 y 17 años. Pandillerismo, consumo de alcohol o drogas, delitos más serios, desafío total a la autoridad, violencia hacia padres o familia. La adolescencia actúa como un amplificador de problemas no solo resueltos. También hablaremos de factores culturales y mediáticos. Medición de comunicación. Los menores están expuestos a violencia en televisión, videojuegos muy agresivos, redes sociales con contenido nocivo, normalización de delitos o conductas violentas. No significa que los videojuegos crean delincuentes, pero sí pueden influir menores vulnerables. Cultura de violencia. En algunas comunidades, la violencia se vuelve algo cotidiano. Los niños normalizan las peleas, los gritos, las amenazas, las armas y las actividades ilícitas. Porque bien, pues hasta los corridos, ¿no? Hasta los mentados corridos, la música muy antisonante. Y ese tipo de cosas porque los niños ya chiquitos ya empiezan a escuchar corridos. Y los adolescentes que ya se creen tal cosa y cosas así. Esto pasa especialmente donde hay crimen organizado o ausencia del Estado. Falta de figuras positivas. Los menores que crecen sin modelo a seguir, maestros, tíos, entrenadores, vecinos, pierden guía y, por ejemplo, sin referentes positivos, la influencia negativa pesa más. Y luego sigue el análisis de casos y situaciones reales. Para comprender mejor el análisis, tenemos estos casos. Caso 1. Niño con ambiente violento. Un menor que presencia violencia intrafamiliar responde con agresión en la escuela, no entiende límites ni autorregulación, repite patrones. Caso 2. Menor con negligencia emocional. Padres ausentes emocionalmente. Niño busca permanecer en grupos negativos. Influencia de pares. Adolescentes que era buen estudiante, pero se junta con amigos que ya cometen robos menores. Termina copiando las conductas para encajar. Caso 4. Trastorno no diagnosticado. TDAH o trastorno de oposicionista desafiante no atendidos. La impulsividad y la frustración llevan al niño a romper reglas y a volverse agresivo. Caso 5. Abuso y trauma. El trauma no atendido afecta la autoestima, la confianza, la estabilidad emocional. El menor canaliza su dolor en conductas antisociales. Y sigue intervención temprana. Los especialistas coinciden entre más temprana la intervención, mejores resultados. Identificación temprana. Maestros y padres deben de conocer señales de alarma. No se trata de etiquetar, sino de actuar. Intervención psicológica. Terapia individual, familiar o cognitivo-conductual.
pueden cambiar completamente el rumbo del menor. Reforzamiento positivo. Reconocer los logros y avances del niño fortalece su autoestima, porque bien hasta los niños llegan emocionados y le quieren contar a los padres, y a veces hasta los padres ya ni caso les hacen, porque pues o lo andan muy ocupados sus padres o así, pero eso le da en la autoestima a un niño. ¿Y qué hace? Pues deja de asombrarse o simplemente agarra un remordimiento. Rutinas y estructura. Niños con rutinas claras duerme mejor, rinde mejor, presenta menos impulsividad. La estructura es una herramienta poderosa. Y ahora sigue rol de la tecnología en la conducta antisocial. Hasta ahora ya hemos hablado de familia, escuela, genética y sociedad, pero falta un factor moderno, la tecnología. Exposición temprana a dispositivos. Muchos menores son criados frente a tabletas, pasan horas sin supervisión, consumo de contenido que no entienden. Esto altera la impulsividad, concentración y sociabilidad. Normalización de violencia digital, videos de peleas, retos peligrosos, influencers problemáticos. Lo que antes se aprendía en la calle, ahora se aprende en las pantallas. Muchos de estos casos sí los hemos visto día a día, con que ya el papá no quiere que el niño haga el berrinche y ya les da el celular por padres huevones, por no criar bien a los niños, y ya hasta los niños salen de las escuelas y lo primero que quieren es llegar a su casa y ver la televisión o agarrar el celular. Y pues realmente eso no está bien, porque pues solo se hacen unos padres huevones y crían mal a los niños. Ya luego los niños ya aprenden a simplemente a decir malas palabras, porque muchas veces los padres no les dan la supervisión al niño lo que está viendo, y pueden ver muchas conductas antisociales en esos videos. Normalización de violencia digital, videos de pelea, retos peligrosos, influencers problemáticos, es algo que se ve mucho en la tecnología. Luego sigue la falta de regulación parental tecnológica. Niños con libre acceso a internet pueden ver pornografía violenta, contenido delictivo, discurso de odio, retos de agresión. Esto va moldeando su conducta. Pero sigue la desconexión emocional, un factor silencioso. Muchos menores con conducta antisocial muestran desconexión emocional, incapacidad para nombrar emociones. Si un niño no sabe decir estoy triste, estoy frustrado, lo expresa con gritos, golpes, daños hacia otros, hasta el simple hecho de lanzar cosas, porque es mucho lo que se da. Carencias de afecto físico, verbal. Hogares fríos, niños con dificultad de empatía. Formación de un yo endurecido. Para defenderse del dolor psicológico desarrollan la dureza, la indiferencia, la ausencia de culpa, la actitud retadoras. Estos no nacen de la nada, es un mecanismo de protección. Sigue la identidad, autoimagen y conducta antisocial. Cuando el niño no sabe quién es, menores con baja identidad personal son más influenciables. Autoimagen negativa, soy malo, no sirvo, todos me odian. Estos pensamientos impulsivos, conducta desafiante, hacen que hasta el niño se reprima y sea muy vulnerable. Y bueno, sigue la construcción de identidad en grupos antisociales, pandillas o grupos problemáticos, pertenencia, reconocimientos, estatus. Para muchos menores es la primera vez que alguien los valora. El vacío de propósito en niños y adolescentes es un aspecto que rara vez se menciona. Falta de metas claras. Cuando un menor no ve futuro, no valora reglas, no cuida las relaciones
y vive al día sin medir consecuencias. La sensación de inutilidad. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué portarme bien? Este pensamiento abre las puertas a la conducta antisocial. Propósito distorsionado. Algunos menores sí tienen metas, pero alineadas a violencia, dinero fácil, poder, aprobación de pares negativos. Esto crea una identidad antisocial más fuerte. Muchos jóvenes tienen así como la meta de yo quiero ser narcotraficante, yo quiero andar en trocones, pero realmente siento que no saben bien qué es estar ahí adentro. Porque bueno, no todos conocemos a gente que se ha dedicado a eso y realmente sabemos que el mundo allá adentro es otro, el mundo allá adentro no es nada fácil. Porque muchos dicen dinero fácil, pero realmente no es el dinero tan fácil como digamos, porque estás exponiendo tu vida. Y a muchos niños menores que quieren iniciar en eso, inician como punteros, como águilas, o sea, y no les pagan las cantidades que uno piensa, hasta a veces 1,500, todo solo por sentirse con poder, cuando realmente no llevan ningún poder ellos. Luego sigue los trastornos del apego y su relación con la conducta antisocial. Tema fundamental que influye incluso más que la genética. Apego inseguro. Niños con cuidadores inestables desarrollan ansiedad, miedo al abandono, agresividad por protección. Apego evitativo. Niños que aprendieron al que sentir algo es malo, suprimen emociones y actúan fríamente. Apego desorganizado. Es el más grave, cuidadores violentos o impredecibles. Niños confundidos, respuestas caóticas, conductas antisocial severa. Impacto del entorno comunitario. Ya vimos familia, escuela, ahora toca la comunidad. Barrios inseguros, disparos, peleas, robos, normalización del riesgo. Falta de espacios seguros, sin parques, sin centros de deportivos, sin arte. Los niños quedan expuestos a la calle. Muchas veces los parques ya están en mal estado, ya las resbaladillas ya están todas despintadas, la soldadura ya está toda rota y muchas veces hasta los niños juegan con la maldad, con los palos, con las varillas, o sea, con todo eso, pero es peligroso para los niños. Cuando no hay un espacio seguro para los niños, juegan en la calle, aprenden conductas muy antisociales, vandalizan hasta los carros, con tan solo de jugar, que no hay necesidad porque hay parques que hay buenos, como hay parques que hay malos, pero hay que apoyar a que la comunidad sea buena y hacer espacios muy seguros. Cuando nadie conoce, nadie cuida a nadie. Sigue factores económicos profundos, inestabilidad económica, cambios constantes de casa, escuela o cuidadores estrictos, padres trabajando todo el día, no por negligencia, sino por necesidad. Los niños quedan solos criando a otros niños. Cultura del dinero rápido. Los menores admiran narcotráfico, robo, fraudes o hasta el tráfico. Como bien yo ya les comenté de los corridos. Es algo que influye bastante, porque los niños, hoy en día la gente está muy rodeados con el narcotráfico. Ya hasta la vuelta de la esquina, ya están traficando, vendiendo droga, o hasta simplemente las personas que pasan ya se están fumando marihuana en espacios donde hay muchos niños. Hasta afuera de las escuelas pasan y venden, y en esos espacios cuando se supone que son espacios seguros. Y luego ellos creen que es el camino para salir de pobres. Sigue el papel de la espiritualidad y el significado de vida. No hablemos de la religión, sino de sentido.
menores sin brújula moral, no distinguen entre el bien y el mal, actúan por impulsos, valores distorsionados, admiración por fuerza, violencia, manipulación, construcción de moralidad a través del entorno. Lo que ven, copian, lo que escuchan, interiorizan. Fenómeno del desplazamiento emocional. Dolor del trastorno de agresión. Los niños golpeados golpean, niños humillados humillan. Desplazamiento hacia objetos o animales. Cuando no pueden agredir a sus padres, lo hacen con otros. Conductas antisocial como válvula de escape. No es maldad, es control emocional. Lógica interna de un menor antisocial. ¿Qué analizamos como piensan? Pensamientos comunes. Me atacan, así que ataco primero. Si no lo hago yo, me lo hacen. Si no me respetan, me hago respetar. Sesgos cognitivos. Interpretan amenazas donde no las hay. Pensamientos rígidos. Falta de pensamiento a largo plazo. Se basan en deseos inmediatos. En el futuro no existe para ellos. Rol de la educación artística deportiva. Lo que el arte hace en un menor reduce estrés, mejora empatía, canaliza frustraciones. El deporte como contenedor emocional da disciplina, rutina y límites sanos. Lo que pasa cuando no hay estas opciones, más tiempo libre, más riesgos, más exposición a grupos antisociales. La importancia de la nutrición y la salud. Desnutrición en los primeros años afecta aprendizaje, conducta, autocontrol. Consumo de alimentos ultraprocesados altera la energía, la irritabilidad y la atención. Sueño insuficiente, niños que duermen poco son impulsivos, irritables, desobedientes. El papel de los hermanos y la estructura familiar, rivalidad extrema entre hermanos, puede escalar agresión antisocial. Hermanos mayores delincuentes funcionan como modelos hacia sus hermanos, porque muchos niños ven a sus hermanos como a alguien de admirar. Y cuando ven a sus hermanos que son delincuentes, ellos dicen, yo quiero ser como mi hermano porque yo veo que mi hermano está bien. Yo veo que mi hermano tiene dinero, yo veo que mi hermano pasea, que anda para allá, que anda para acá. Pero son modelos muy malos. Familias reconstruidas, cuando hay padrastros, cambios, nuevos hijos, confusión emocional. Porque no entienden bien al mundo. Porque no entienden bien al por qué está esa persona aquí, por qué esa persona me trata así. El mundo interior de un menor antisocial. Hablaremos de eso ahora también. Soledad profunda, la mayoría no se siente comprendido, sensación injusta, todos están contra mí, necesidad extrema de control, una agresión para no sentirse vulnerable. Pero bueno, son unos temas que estamos hablando muy importantes y algo que realmente los niños viven día a día. Ya niños que vemos en las calles, o sea, son niños que dicen malas groserías, que visten como simulaciones de buchones, que se sienten que ya están en la plaza, que ya andan en la maña, y solo son niños de 12, 13, 14, hasta de 10 años, o sea, es algo que vemos día a día que no está bien, que son niños que le hacen falta mucha atención, que hay niños que realmente son muy vulnerables a hacer esas cosas. Siguen los factores cognitivos avanzados, estilos de pensamientos distorsionados. No es solo una mala conducta, sus pensamientos funcionan diferente. Ejemplos: personalización, todo es contra mí, minimización del daño, justificación constante, rigidez cognitiva, les cuesta adaptarse a cambios, lo que genera frustración, falta de habilidades para resolver problemas. Muchos menores no saben resolver conflictos sin violencia. Todo lo ven con violencia, todo lo hacen con violencia.
El papel del humor y el sarcasmo negativo. Humor agresivo como defensa. Menores usan burlas para no mostrar vulnerabilidad, para sentirse fuertes, para verse fuertes, para intimidar. Sarcasmo aprendido en casa o en redes. Moldean actitudes desafiantes. Desensibilización emocional. La burla constante reduce empatía. Impacto del estrés crónico en la infancia. Estrés por supervivencia diaria. Ruidos, peleas, escasez, inestabilidad. Efecto neurológico. El estrés prolongado afecta memoria, aprendizaje, autocontrol. Este estrés como detonante de agresión. El niño explota porque vive en alerta permanente. El papel del lenguaje y la comunicación. Niños con vocabulario emocional no saben expresar emociones, conductas problemáticas, lenguaje aprendido en casa, insultos, amenazas, gritos como forma de comunicación. Comunicación desafiante. Aprendan a usar tonos retadores, evasivo o manipulador. El impacto del abandono social. Niños ignorados por instituciones, escuelas que no intervienen. DIF saturado, poca vigilancia. Percepción de visibilidad. El menor siente que nadie le importa. La delincuencia como forma de ser visto. Para algunos niños delinquir es la única forma de existir, algo que es muy grave. Identidad digital y la alineación. Doble identidad real y virtual. La virtual es poderosa, la real no. Búsqueda de validez extrema. Likes, vistas, retos violentos. Es algo que en redes está muy visto, el TikTok. Y se les hace fácil el hacer retos en TikTok, el hacer todo por likes, todo para sentirse que alguien los vea o sentirse con vida. Comparación constante, se sienten menos con los demás, frustración, conducta antisocial. Niños cuidadores, un factor invisible, menores que se hacen padres, cuidan hermanos, hacen labores de adultos, carga emocional excesiva, generan resentimiento y frustración, sentimientos de injusticia. Yo hago todo, nadie me cuida. Le estás dando algo que a un niño le pertenece, obligaciones que al niño no le corresponden porque es un niño. Un niño tiene que vivir, tiene que tener su niñez. Y cuando haces eso le quitas mucho su niñez y es cuando se sienten muy frustrados. Infancia con responsabilidades extremas. Trabajo infantil, exposición a riesgo, maltratos, ambientes hostiles. Ya en cualquier lado ves a niños trabajando. Eso es explotación infantil. Obligaciones domésticas abusivas. Hijos sustitutos de parejas o padres emocionalmente dependientes. Ausencia de infancia, sin juego desarrollan habilidades prosociales. El efecto del menor negativo, adulto antisocial como guía, tío, vecino o padrastro. Romantización del delito, historias de éxito criminal. Es algo que se ve muy a menudo. Lealtad mal entendida. El niño aprende a obedecer a quien lo valida, aunque sea criminal. Y dinámica de poder en la infancia. Niños que dominan a otros forman su valor mediante el control. Aprendizaje del abuso del poder. Si en casa se abusa, el niño replica. Si en casa se golpea, el niño golpea. Si en casa dicen malas palabras, el niño dice malas palabras, porque es lo que aprende en casa. Microjerarquías escolares. Líderes negativos que influyen a otros. Un niño que se siente un líder y tiene a su manada. A niños que solo hacen eso por encajar. Si el líder hace esto, el niño lo hace solo por encajar en esa pandilla, en esa microjerarquía. Duelo infantil no resuelto, pérdidas tempranas, muertes, separaciones, abandonos.
hacen que solo el niño se sienta muy mal. Duelo silencioso, nadie le explica nada. El niño interpreta a su manera. Conversación del dolor en agresión. El niño golpea porque no sabe llorar. Es algo que se ve muy a menudo. Factor de movilidad frecuente. Cambios constantes de hogar. Inestabilidad emocional. Ruptura de vínculos. No hay amistades duraderas. Desorientación social. Pierden sentido de pertenencia. Se vuelven antisociales. Dualidad, niños buenos en casa, antisociales afuera. Identidades divididas, actúan bien frente a padres mal afuera. Esto se refiere a que en casa son un ángel, no dicen malas palabras, son niños buenos, pero en la calle son otras personas. Son todo lo contrario en casa. Dicen malas palabras, son unos niños muy groseros. Son niños que vandalizan, incluso hasta tienden a agredir a personas adultas. Necesidad de desahogo. Su agresión sale donde cree que es seguro expresarla. Señales sutiles de doble conducta. Docilidad excesiva, silencio, aislamiento. Desarrollo moral bloqueado. Etapas del desarrollo moral interrumpidas. El niño no pasa de lo básico. Evitar castigo. Moralidad instrumental. Yo hago esto si tú me das algo. Falta de internalización de valores. Solo obedecen si ven beneficio. Yo hago esto si tú me das esto. O hasta los padres. Haz esto y yo te doy esto. Eso está mal. Eso está muy mal porque el niño lo mentalizas con que solo voy a hacer esto, pero ¿qué hay a cambio? Yo lo hago, pero ¿qué me das a cambio? Ven la conveniencia cuando no es así. Mentalidad de supervivencia. Niños que viven a la defensiva. Actúan como si todo fuera amenaza. Desconfianza permanente. No creen en adultos ni en reglas. Conducta antisocial como escudo. Ser agresivo es sobrevivir. Impacto de secretos familiares. Mentiras en casa, infidelidades, abusos ocultos, adicciones no habladas. Confusión emocional. El niño percibe la atención aunque no entienda. Conducta antisocial como reacción a lo oculto. Agreden algo que ni ellos pueden explicar. Hijos de figuras autoritarias extremas. Padres militarizados o muy estrictos, disciplina rígida sin afecto. Tienden a ser unos padres muy secos, a ser unos padres muy estrictos, cuando un niño suele ser muy vulnerable y el padre es así, le da en toda la torre. Niños improvidentes en casa, rebeldes afuera, buscan libertad donde pueden. Efecto de represión emocional. La agresión aparece tarde o temprana. El papel del humor negro y la desensibilización. Bromas sobre violencia lo hacen ver normal, inaceptable. Videos de accidentes, golpes, agresiones. Los niños ríen para no sentir. Ruptura emocional. La empatía muere lentamente. Los niños invisibles en la escuela. Menores ignorados por maestros. No porque quieren, sino por saturación. Necesidad de reconocimiento. Si no llaman la atención por bien, lo harán por mal. Solo por buscar la atención hasta del docente. El antisocial silencioso no golpea pero manipula o sabotea. Influencia de ritos, tradiciones y microculturas. Ritos familiares violentos. Así nos llevamos. El que no aguanta no es hombre. Mucho es hasta los hermanos. Si no aguantas eres niña y si no aguantas esto y el otro. Microculturas escolares, grupos que valoran rudeza y desafío. Normalización de pequeños abusos, golpes de juego, humillaciones,
Retos, factores sensoriales y neuroperceptivos, hipersensibilidad sensorial, niños que reaccionan fuerte a sonidos, luces o texturas, falta de integración sensorial, genera irritabilidad y conducta explosivas, desorganización perceptiva. El mundo se siente caótico, actúa igual. Rumiación y pensamiento negativo, pensar demasiado en lo malo, niños que no pueden soltar ofensas, alimentar resentimientos, lo guardan, lo incrementan, lo devuelven con agresión, contaminación cognitiva, si piensan mal, actúan mal. Impacto de ideologías extremas, consumir discursos de odio, niños que expuestos al racismo, misoginia o radicalización, identidad extrema y antisocial, creen que actuar mal es justificado, fanatismo temprano, obedecen sin cuestionar. Pero bueno, ya vamos con el cierre. Hemos tomado un tema muy reflexivo. La conducta antisocial es rompecabezas. Cada niño es un universo diferente. Lo que vemos como agresión suele ser dolor disfrazado. Y detrás de cada conducta hay una historia que necesita ser escuchado. Gracias por escuchar este podcast. Espero y les sirva de algo y que sea una reflexión hacia los niños. Y usted, si usted es padre, me está escuchando, por favor, dejen la violencia y acudamos más a ayudar a los niños que no son escuchados. Recuerden que detrás de una conducta antisocial hay una historia que nadie escuchó a tiempo. Cuando observamos a un menor actuar con violencia, rebeldía o descontrol, solemos preguntarnos qué le pasa, pero qué raro es. Cuando golpea cada insulto, cada acto impulsivo, es la punta del iceberg emocional que casi siempre tiene raíces en vacíos afectivos, entornos inseguros, modelos negativos, dolor no expresado, necesidad de pertenencia, falta de límite sano y una búsqueda desesperada. Todo menor, e incluso el que parece más perdido, es un proyecto de esperanza esperando a que alguien crea en él. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Bye.